Un oficial, atado y magullado, quedó atrapado bajo un puente helado sin salida. Sin radio, sin refuerzos, solo el sonido del viento y el frío invernal. Y, sin embargo, alguien apareció. Sin uniforme, sin dos piernas. Un pastor alemán retirado de la unidad canina, entrenado para obedecer, ahora guiado únicamente por su instinto y lealtad. Lo que sucedió después te conmoverá hasta las lágrimas y te recordará porque los perros nunca nos abandonan, incluso cuando nos han olvidado. Antes de empezar, cuéntame desde dónde nos ves. Deja tu ciudad o país en los comentarios. Y si crees en las segundas oportunidades y en los perros heroicos, suscríbete para no perderte ninguna otra historia como esta. Ahora relájate, respira hondo y deja que esta historia te transporte al frío, donde el calor se encontró en el lugar más inesperado. El aire nocturno de Ash Hollow traía consigo el penetrante aroma a agujas de pino y nieve, que descendía en ráfagas por las laderas heladas como el aliento de una bestia dormida. Era principios de enero en las tierras altas de Colorado, y el invierno había envuelto al pequeño pueblo de montaña en un silencio sosegado e implacable. Las estrellas brillaban tenuemente entre las densas nubes, y la luna proyectaba apenas un tenue resplandor plateado sobre la tierra cubierta de nieve. En el linde del bosque, en una cabaña construida con troncos toscamente labrados, un anciano estaba sentado junto al fuego, con una gruesa manta de lana sobre las piernas y una humeante taza de té olvidada sobre la mesa a su lado. Earl Whitmore, de 72 años, curtido por el sol y de semblante tranquilo, era el tipo de hombre que siempre había encontrado más consuelo en la compañía de los árboles que en la de las personas. Antiguo guardaparques respetado con décadas de servicio a sus espaldas, Earl se había retirado a la soledad tras el fallecimiento de su esposa hacía 5 inviernos. Su barba se había vuelto blanca, sus rodillas se habían endurecido con la edad, pero su mente seguía lúcida, especialmente cuando se trataba del bosque. A su lado, recostado con la cabeza sobre la alfombra trenzada, estaba Shadow, un pastor alemán de 7 años con pelaje color sable, ojos ámbar y una cicatriz en el hombro izquierdo, vestigio de una antigua herida de guerra. Antaño miembro de una orgullosa unidad canina desplegada en la frontera sur, Shadow había servido con silenciosa precisión hasta que una explosión le dejó una pata herida y un alma atormentada. Earl lo había adoptado de la policía, y desde entonces ambos habían forjado un vínculo tácito basado en el silencio compartido y el respeto mutuo. Esa noche, sin embargo, algo había cambiado. Shadow se movió junto al fuego, alzando la cabeza como si una señal lejana lo hubiera alcanzado. Aguzó las orejas y tensó los músculos bajo su grueso abrigo de invierno. Se puso de pie, se dirigió a la puerta y dejó escapar un gemido bajo e impaciente. «¿Qué pasa, muchacho?», murmuró Earl, dejando su taza. Se levantó y caminó lentamente hacia la puerta, sus botas crujiendo en el suelo de madera. Pero antes de que pudiera levantar el pestillo, Shadow saltó hacia adelante y lo empujó con el hocico, abriéndolo lo suficiente como para deslizarse. «¡Shadow!», gritó Earl, pero el perro ya era una mancha oscura que se perdía en el bosque iluminado por la nieve. Afuera, el viento mecía los árboles y danzaba sobre la superficie helada de los viejos senderos. Las patas de sombra crujían entre los montones de nieve endurecida mientras se movía con rapidez, guiado por algo más profundo que la vista o el olfato, algo instintivo, arraigado en los huesos. A 1 milla de la cabaña, más allá de una espesura de pinos cubiertos de escarcha, se alzaba el puente de hierro. Antaño un cruce vital para camiones madereros y bomberos, hacía tiempo que había caído en ruinas. Vigas oxidadas se extendían sobre un estrecho barranco donde el arroyo de abajo se había secado hasta convertirse en un lecho de lodo salpicado de hielo y piedras dispersas. El puente gemía de frío mientras el viento barría su estructura esquelética. Shadow llegó al claro y se detuvo. El silencio allí era más denso, una quietud pesada. Su aliento se condensaba en la oscuridad. Entonces lo oyó, un sonido amortiguado por el viento. Débil. Humano. Un gemido. Giró la cabeza bruscamente hacia la fuente, con la mirada fija y las orejas atentas. Venía de debajo del puente. Al otro lado de la ciudad, justo detrás de las ventanas iluminadas de las Hollow Diner, reinaba un silencio diferente. Dentro de la pequeña comisaría con paneles de madera, cerca de la rotonda, la tensión era palpable. Un teléfono sonaba sin respuesta en el escritorio de la esquina. La agente Megan Harris, de 31 años, con una pulcra coleta y fama de ser directa, estaba inclinada sobre un mapa, trazando con un dedo enguantado una línea a lo largo de las carreteras fronterizas.
Ya debería haberse presentado, dijo, más para sí misma que para nadie. Se refería a Noah Carter, un joven agente que acababa de ser asignado a la vigilancia antidrogas en la región montañosa. Noah tenía 28 años, estaba bien afeitado, con el pelo castaño alborotado por el viento y una sonrisa torcida que le salía con demasiada facilidad. Había crecido en el pueblo de al lado y se había alistado en la policía por una mezcla de principios y terquedad. Había estado siguiendo rumores sobre una red de narcotráfico que operaba en el pasado, pero aún no había encontrado nada concreto, solo una serie de avistamientos y extrañas huellas de neumáticos. Su último mensaje había llegado hacía 2 noches, y desde entonces, nada. El sheriff Cladobson, un hombre corpulento de unos 60 años con una barriga de galletas y café de cafetería, estaba sentado detrás del escritorio, mordisqueando la tapa de un bolígrafo. Probablemente no sea nada, murmuró. Puede que Snow haya cortado la señal. Se adentró demasiado en los cañones. Megan le lanzó una mirada penetrante. Nunca se pierde la comunicación. Cla es inexperto, sí, pero no descuidado. Cla exhaló por la nariz y se frotó los ojos. De acuerdo, volveremos a rastrear su última ubicación conocida. Quizás se quedó atascado. Pero había un temblor en su voz, de esos que vienen de la experiencia, de esos que han aprendido a no ignorar silencios como este. Afuera, las farolas parpadeaban mientras el viento volvía a arreciar, silbando a través de las rendijas de las ventanas y levantando las hojas congeladas contra la acera. La tormenta se acercaba, y en algún lugar, bajo el viejo puente de Iron Cap Ridge, alguien no respondía. La nieve había dejado de caer en el barranco, pero el frío se intensificaba, ondulando bajo el puente de hierro como un fantasma que hubiera olvidado hablar. Allí, en el hueco helado bajo la estructura en ruinas, Sombra permanecía inmóvil, con las patas hundidas en el barro gélido y el aliento humeando en breves ráfagas. Sus ojos ámbar escudriñaban la oscuridad bajo las vigas del puente, a donde lo había atraído el débil gemido. Una figura destrozada yacía tendida cerca de la base de un afloramiento rocoso derrumbado, apenas visible entre las sombras, casi sin respirar. Shadow avanzó, cauteloso pero decidido. Sus instintos no le habían fallado. Al acercarse, la figura se hizo más nítida. Un hombre, atado. Sus muñecas estaban fuertemente atadas a su espalda, una gruesa cuerda de nylon se clavaba profundamente en su piel en carne viva. Sus tobillos también estaban atados, sus piernas retorcidas bajo él. Un trozo de tela sucia había sido introducido a la fuerza en su boca y sujeto alrededor de su cabeza. Su chaqueta oscura de patrulla estaba rasgada en el hombro, dejando al descubierto piel manchada de moretones y motas de sangre seca. El rostro del hombre estaba pálido e hinchado, un ojo casi cerrado por un golpe. Un leve aliento helado escapó de sus labios, lo justo para demostrar que estaba vivo. Pero no por mucho tiempo, no con este frío. Era Noah Carter. Shadow se acercó sigilosamente, su hocico rozando la mejilla del joven oficial. El olor humano era inconfundiblemente familiar, impregnado de dolor y agotamiento. El perro emitió un leve gemido y luego comenzó a lamer el costado del rostro de Noah, limpiando una mancha de sangre congelada y despertando su conciencia. Noah se movió levemente, sus párpados temblaron. La sensación era como flotar hacia la superficie de un lago helado. No podía moverse, no podía hablar, pero sintió calor a su lado, una respiración, un latido. Luego el ladrido. Shadow retrocedió y dejó escapar un ladrido corto y agudo que resonó contra las vigas metálicas de arriba. Nadie respondió. Volvió a ladrar, más fuerte, más largo, un grito que se perdió en el vacío. Seguía sin oírse nada más que el silencio de los árboles y el crujido lejano del viento entre los cables oxidados. Pero Shadow no se detendría. Volvió a ladrar, dando vueltas en círculos cerrados alrededor del cuerpo de Noah, con la cola rígida y la postura alerta. Escarbó en el barro helado, intentando excavar bajo el brazo de Noah, para despertarlo, para moverlo, cualquier cosa. El hombre gimió de nuevo, apenas audible, pero era algo. Sus labios temblaban alrededor de la mordaza de tela, su pecho subía en finas y entrecortadas bocanadas de aire. Shadow gimió y se tumbó a su lado, pegando su cuerpo al de Noé para compartir el calor. Su aliento le humeaba la mandíbula y volvió a lamerla, suave pero persistentemente. Luego ladró una vez más, agudo y decidido,
su voz resonando hacia los árboles cubiertos de nieve más allá de la cresta. Lejos del barranco, cerca del borde del bosque, Earl Whitmore estaba en el porche con una linterna en una mano y la correa de Shadow en la otra. Sus botas estaban medio enterradas en la nieve que había caído desde la desaparición del perro. La barba del anciano estaba blanca de escarcha, su aliento salía entre sus labios apretados. «Maldito perro», murmuró, preocupado en lo más profundo de su pecho. «¿A dónde te has escapado?» No había oído ni un solo sonido desde que Shadow salió corriendo entre los árboles hacía más de una hora. Había caminado hasta el linde del bosque y de vuelta 2 veces, buscando huellas, cualquier señal. Pero con la nieve acumulando nuevas capas sobre el sendero, ahora era inútil. Los nudillos de Earl se pusieron blancos alrededor de la linterna. Algo no andaba bien. Lo sabía. Regresó a casa, sacudiéndose la nieve de la chaqueta, y descolgó el viejo teléfono fijo de la pared de la cocina. Giró el disco lentamente y con cuidado. Sonó 2 veces antes de que contestaran. «Clara», dijo simplemente. Al otro lado de la línea, Clara Monroe estaba sentada en su escritorio, rodeada de libros de texto de veterinaria, mantas térmicas y un pastor australiano adormilado acurrucado a sus pies. Clara rondaba los 60 y tantos años, con unos penetrantes ojos grises y una espalda tan recta como un mástil. Antigua paramédica de combate en la Fuerza Aérea, había dedicado sus años posteriores al servicio militar a rescatar y rehabilitar perros heridos, especialmente aquellos abandonados tras su servicio. Un accidente durante un entrenamiento años atrás le había arrebatado a su compañero favorito, y aunque nunca hablaba de ello, llevaba la pérdida en silencio, como si fuera su propio nombre. Se enderezó al oír la voz de Earl. «Es tarde. ¿Qué pasa?» «Es Shadow», dijo él. Salió corriendo hacia Iron Cap, no se detenía. No hacía caso. Algo lo tiene alterado. El tono de Clara cambió al instante. «¿Hace cuánto tiempo?» «1 hora. Quizás más. ¿Has revisado el puente?» «No puedo bajar por la cresta con esta nieve. Te veo en el inicio del sendero en 20 minutos», dijo. «Trae cuerda y tu bengala. Si ese perro está dando la alarma, alguien necesita ser rescatado». Colgó antes de que Earl pudiera responder. Momentos después, estaba vestida con una parca impermeable, la linterna frontal colgada al cuello y su mochila llena de botiquines de primeros auxilios y mantas de emergencia. El australiano a sus pies dejó escapar un suave gemido. «Esta vez no, Buck», dijo, dándole una palmadita al perro. «Esta es por Shadow». De vuelta bajo el puente, Shadow no había dejado de ladrar. Cada pocos minutos se detenía para lamer la mejilla de Noah o arañar las cuerdas que lo ataban, pero su fuerza por sí sola no bastaba para cortarlas. El frío se había intensificado, oprimiendo el pecho de Noah como un peso. Su respiración era ahora un susurro. Sus ojos se abrieron de nuevo, vidriosos y desenfocados, fijándose brevemente en la figura que tenía al lado. Por un instante no reconoció al perro, pero entonces el nombre llegó, tácito pero presente: Shadow. Luego, la oscuridad de nuevo. Pero Shadow permaneció allí. Las horas transcurrían como sombras bajo la luz de la luna. La nieve caía en lentas y pesadas capas sobre el barranco, cubriendo la tierra helada, las vigas de acero oxidadas y el cuerpo maltrecho del joven que yacía destrozado abajo. La respiración de Noah Carter se había debilitado. El leve subir y bajar de su pecho era más una sugerencia que una certeza. La escarcha se aferraba a sus cejas y sus labios se habían vuelto azul pálido. La muerte, silenciosa y paciente, aguardaba justo bajo la superficie de su piel. Pero la sombra no cedía. El pelaje negro del viejo K9 estaba cubierto de polvo blanco por la nieve que caía, su cuerpo se acurrucaba contra el costado de Noah. El calor, aunque escaso, pasaba entre ellos como una brasa luchando contra el viento. De vez en cuando, Shadow se levantaba para lamer la mejilla del oficial o rozarle el hombro con el hocico, como para recordarle a Noah, y a sí mismo, que esto no era el final. En un momento dado, Noah se movió, apenas. Sus ojos se crisparon bajo los párpados cerrados. Un suave sonido escapó de su garganta. No una palabra, sino un suspiro enredado en la memoria. El mundo a su alrededor era bruma y dolor, pero algo cálido presionaba contra sus costillas. No era acero, ni frío, ni crueldad, algo vivo, un latido junto al suyo.
Sus dedos, entumecidos y atados, se crisparon ligeramente en la nieve. Shadow lo vio y dejó escapar un gemido que terminó en un suave gruñido, no de miedo, sino de urgencia. Entonces actuó. Las cuerdas que rodeaban las muñecas de Noah eran de nylon grueso y apretadas, pero la escarcha comenzaba a formar costras alrededor de los nudos. Shadow se inclinó y empezó a mordisquear, suavemente al principio, luego con determinación. Sus dientes raspaban la cuerda, desgarrando lentamente la capa exterior. Pasaron minutos, tal vez más. La nieve se espesaba y la luz de la luna se desvaneció tras las nubes. Pero Shadow no se detuvo. Finalmente, un hilo se rompió, luego otro. La cuerda alrededor de las muñecas de Noah se aflojó lo suficiente como para que la sangre comenzara a circular de nuevo. Una circulación lenta y dolorosa que provocó un gemido más profundo en su garganta. Shadow lamió la piel donde la cuerda se había clavado, empujando las manos del oficial bajo su pecho. Se movió junto a las ataduras de los tobillos, tirando, clavando sus patas bajo el nudo con la fuerza suficiente para aflojarlas ligeramente. No pudo deshacerlo por completo, pero fue suficiente. Noah yacía ahora no como un objeto desechado, sino como un hombre que podría, solo podría, ser rescatado del abismo. Aún así, el frío se hacía sentir. Shadow necesitaba ayuda. Se puso de pie, le dio a Noah un último empujón y luego se giró hacia la pared del barranco. La nieve era profunda y la pendiente resbaladiza por el hielo, pero había escalado terrenos peores. Había sido entrenado en terrenos como este, montañas, ruinas, zonas salvajes. Sus patas encontraron un agarre firme mientras trepaba, con los hombros bajos y la cabeza gacha contra el viento. Para cuando Shadow llegó a la cima del barranco, la tormenta había amainado, pero la temperatura había bajado aún más. Los árboles permanecían como centinelas congelados, inmóviles y observando. El viejo K9 se detuvo, olfateó el aire y comenzó a correr. No regresó a casa. Se dirigió al norte hacia la estación de guardabosques de Old Mill, una pequeña estructura que el servicio forestal había retirado hacía mucho tiempo, pero que aún se usaba en emergencias. Alguna vez había sido el campo de entrenamiento de Shadow, donde sus adiestradores le enseñaron a detectar supervivientes durante los simulacros de avalancha e identificar olores de auxilio en regiones remotas. Recordaba el terreno no como un recuerdo, sino como un instinto. La estación era un edificio bajo de madera y piedra, con el techo cubierto de nieve y las ventanas tapiadas, pero Shadow no buscaba refugio. Se dirigió a la parte trasera, donde, bajo un viejo alero de madera, había una caja metálica oxidada cerrada con candado y cadena. Dentro se encontraba un transceptor de emergencia, una vieja radio de onda corta conectada a la red de búsqueda de voluntarios de la región. No se había usado en años, pero alguien más estaba escuchando. Varias millas al este, dentro de una cabaña desordenada con techo a dos aguas, llena de suministros de emergencia, mantas y mapas viejos, Clara Monroe estaba sentada junto a un receptor a pilas. Lo había sintonizado por costumbre, escuchando la estática entre las ondas mientras Earl se vestía a su lado. Sus dedos, nudosos por la edad pero firmes, marcaron el dial. Entonces se quedó paralizada. «¡Alto!», dijo bruscamente. Earl levantó la vista, desconcertado. Ella subió el volumen. Un sonido, débil pero nítido, se filtró a través de la estática. Ladridos. Repetitivos, rítmicos, largas pausas, y luego otra vez. Un ladrido, luego dos cortos, luego silencio, y luego otra vez. Los ojos de Clara se entrecerraron. «Es Shadow». «¿Estás segura?», preguntó Earl, dando un paso al frente. «Yo entrené esa señal», dijo con voz baja y firme. «Es un código de auxilio. Shadow está marcando coordenadas. Ese perro encontró a alguien». La expresión de Earl cambió. Se ajustó los guantes. «Vamos. Yo lo aviso primero». Clara cogió un bolígrafo y anotó la hora de los ladridos, traduciéndola de memoria a coordenadas geográficas. «Allí, junto al barranco. Está intentando guiarnos de vuelta». Earl, ahora completamente ataviado con su antiguo uniforme de ranger, abrigo verde oscuro remendado en los codos, botas agrietadas pero aún en buen estado, asintió. «Traeré las mantas térmicas». «Trae dos», dijo Clara. «Si está vivo, está al límite». Afuera, el frío los esperaba. Pero también Shadow.
La nevada se había convertido en una suave y constante acumulación de nieve, cubriendo el suelo del bosque con una capa fresca. Cada copo caía sin hacer ruido, como secretos susurrados a la tierra. En la oscuridad antes del amanecer, la única luz provenía de las linternas frontales, dos haces que atravesaban la espesura de los árboles, barriendo lentamente la corteza y la maleza. Clara Monroe iba a la cabeza, sus botas crujiendo en la nieve con un ritmo decidido. Su aliento se condensaba en el aire, pero se movía con la gracia y la seguridad de alguien entrenada para emergencias. Llevaba una parca resistente, verde oliva, con una cruz roja brillante de emergencia bordada en la manga. Una bufanda gruesa le envolvía el cuello, y su cabello gris asomaba por debajo de un gorro de lana. Su rostro, surcado de arrugas y sereno, reflejaba tanto urgencia como experiencia. Cada pocos metros se detenía para escudriñar el suelo, observando la profundidad y la extensión de las huellas que se extendían más adelante. Detrás de ella venía Earl Whitmore, envuelto en su viejo abrigo de ranger, respirando con dificultad pero manteniendo el ritmo. Sostenía una linterna en una mano, proyectando destellos dorados sobre el terreno blanco. El frío le calaba hasta los huesos, pero seguía adelante. «Ahí», dijo Clara de repente, señalando. «Mira la distancia entre los pasos. Esa es la zancada de Shadow». «¿Estás segura de que vino por aquí?», preguntó Earl, inclinándose para inspeccionar la nieve. Clara asintió. «Está entrenado para regresar cuando encuentra a alguien en apuros. No se iría sin un motivo». Las huellas serpenteaban entre los árboles, luego giraban bruscamente, descendiendo hacia una estrecha cresta. Más allá de esa cresta, apenas visible a la luz de la luna, se alzaba el contorno oxidado del puente de la Gorra de Hierro. Clara contuvo la respiración. «Nos trajo de vuelta», murmuró. Aceleraron el paso, deslizándose con cuidado por la pendiente. La nieve se había adelgazado, dejando al descubierto zonas de tierra endurecida y roca expuesta. Al acercarse al puente, Clara alzó una mano. «Esperen», dijo. En la penumbra, lo vieron. Unas profundas huellas de patas rodeaban una depresión en la nieve, y luego se apretaban junto a ella como si el perro se hubiera tumbado y se hubiera quedado allí. Después, una figura humana. Clara se movió primero, corriendo hacia la oscura silueta cerca de la base del puente. «¡Dios mío!», exclamó. Cayó de rodillas junto a él. «Es Noah». Noah Carter yacía en el barro y la escarcha, con el cuerpo retorcido y atado, aunque las cuerdas se habían aflojado parcialmente en las muñecas. Tenía los labios agrietados, la piel pálida y helada, pero el pecho subía y bajaba lentamente, con dolor. Y sobre su pecho, acurrucado para conservar el calor, estaba Shadow. El perro no se movió cuando Clara se acercó. Levantó la cabeza ligeramente, con los ojos vidriosos pero alerta, y luego volvió a apoyar el hocico en el brazo de Noah como diciendo, «Me quedé». El entrenamiento de Clara entró en acción. Se quitó los guantes y rápidamente le tomó el pulso a Noah, débil pero presente. Le revisó las pupilas, le presionó el cuello con los dedos y le susurró palabras tranquilizadoras al aire frío. «Earl, trae el botiquín», gritó, con la voz quebrándose por la urgencia. Earl se dejó caer a su lado unos instantes después, abrió el botiquín y le entregó mantas térmicas y gasas estériles. Clara trabajó con eficiencia, envolviendo el torso de Noah, colocando compresas térmicas bajo sus brazos y levantándole suavemente la cabeza sobre una chaqueta. Le cortó parte de la mordaza, dejando que la cabeza de Noah se inclinara hacia atrás lo suficiente para que pudiera respirar mejor. Shadow no se movió hasta que Clara le habló directamente. «Buen chico», susurró, quitándole la nieve de la espalda. «Lo hiciste todo bien». Cogió la radio portátil que llevaba sujeta al hombro y sintonizó la frecuencia de emergencia. «Despacho, habla Clara Monroe. Tengo un agente herido, con hipotermia. Ubicación, Puente Iron Cap, Barranco Norte. Solicito evacuación médica inmediata y acceso en moto de nieve. Repito, se necesita asistencia médica urgente». Hubo un breve silencio, y luego se oyó una voz masculina. «Recibido, Clara. Unidad de rescate en camino. Llegada estimada en 25 minutos». Clara exhaló profundamente, con los dedos temblando ligeramente mientras vendaba las muñecas de Noah con una venda aislante. «Lo tenemos, Earl», dijo.
pero tenemos que mantenerlo caliente. Earl asintió, se sentó junto a Noah y también cubrió a Shadow con una manta. Este perro le salvó la vida. Le dio tiempo. Clara respondió, y con este frío, el tiempo lo es todo. Mientras esperaban al equipo de rescate, Earl se puso de pie para observar los alrededores. La nieve había cubierto algo junto a la línea de árboles, surcos apenas visibles. Entrecerró los ojos. Clara, dijo, señalando. ¿Ves eso? Huellas de neumáticos. Recién hechas. Clara se giró y entrecerró los ojos. Las huellas eran anchas, de neumáticos robustos, probablemente de un camión o un todoterreno modificado. Cruzaban la nieve y desaparecían hacia el camino de servicio al este del puente. Alguien pasó por aquí hace poco, dijo. Y no a pie. ¿Crees que está relacionado?, preguntó Earl en voz baja. Clara asintió con gesto sombrío. Estamos a menos de 3 kilómetros del antiguo camino de la cantera. ¿No formaba parte de la investigación de Noah? Sí, dijo Earl. Rutas de narcotráfico, rutas de contrabando. Clara sacó su teléfono y tomó una foto de las huellas de los neumáticos antes de que la nieve las borrara. Voy a informar de esto al sheriff. Tienen que asegurar esta zona. Alguien dejó a Noah aquí y no desapareció sin más. Shadow se removió a su lado, apoyando la cabeza sobre las piernas de Noah. Sobre ellos, el viento arreció de nuevo, y a lo lejos, un leve rugido de motores resonó entre los árboles. El rescate estaba en camino. Pero por ahora, bajo el silencio de la nieve y la respiración agitada, lo único que importaba era que él seguía con vida. Noah Carter yacía inmóvil bajo luces estériles, con un enredo de vías intravenosas en ambos brazos y los tubos de oxígeno aleteando levemente con cada respiración. La sala de urgencias del Centro Médico Pinerich era silenciosa pero tensa. Su personal se movía con la eficiencia y la discreción propias de los equipos de traumatología más experimentados. Su rostro estaba pálido, sus labios aún agrietados por la exposición al sol, pero el color regresaba. Lentamente, como el amanecer tras una noche demasiado larga. Junto a su cama, Clara Monroe permanecía sentada en una silla de plástico, observando los monitores con una concentración serena y clínica. No se había quitado el equipo de rescate, aunque sus guantes hacía rato que se habían secado sobre el radiador a su lado. Earl estaba de pie junto a la ventana, con los brazos cruzados sobre el pecho, la mirada fija en las montañas lejanas, ahora envueltas en la niebla. Hacía solo unas horas que habían sacado a Noah de debajo del puente. Un equipo de evacuación médica había llegado justo a tiempo, 2 paramédicos en motos de nieve y una camilla rígida que crujía sobre las raíces congeladas. Ahora el joven oficial estaba estable, aunque aún no completamente consciente. Shadow yacía acurrucado bajo el banco, inmóvil pero alerta. Su abrigo se había secado, su respiración era lenta, aunque de vez en cuando sus orejas se movían al menor pitido de los monitores sobre la cabeza de Noah. La puerta se abrió con un crujido y entró la doctora Lena Portman, la especialista en traumatología de guardia. De unos 40 y tantos años, de rasgos afilados y serena, la doctora Portman llevaba el pelo castaño oscuro recogido en una trenza apretada y una expresión aún más tensa. Era conocida en la región por su brevedad y por sonreír poco, pero nadie dudaba jamás de su capacidad. Está estable, dijo, mirando a Clara. La hipotermia inicial está controlada. Estamos vigilando la inflamación cerebral, pero por ahora se mantiene estable. Clara asintió. Tuvo suerte. La doctora Portman esbozó una sonrisa tenue y cansada. Tenía a alguien que lo protegiera. Como si hubiera escuchado la señal, Shadow levantó ligeramente la cabeza y emitió un leve gruñido. Sus ojos se encontraron brevemente con los del doctor antes de volver a mirar a Noah. «Avísanos si se mueve», añadió el doctor. «Seguro que tiene algo que decir». Era casi el amanecer cuando los párpados de Noah parpadearon. Clara, ya medio dormida, se puso alerta en cuanto vio movimiento. Se levantó, inclinándose suavemente sobre él. «Noah», dijo en voz baja, «estás a salvo ahora. Respira hondo». Parpadeó lentamente, la confusión se arremolinaba tras el verde de sus ojos. Su voz, cuando llegó, era ronca, apenas un susurro. «Bota. Mi bota». Clara frunció el ceño. «¿Y tu bota?»
Tragó saliva con dificultad. Talón izquierdo. USB. Está en el talón. Se inclinó más cerca. Escondiste algo. Pruebas, balbuceó. Nombres de rutas de drogas, antes de que me llevaran. Clara se giró bruscamente. Earl. Earl ya estaba a medio camino de la puerta. Lo encontraré, dijo. Shadow sabe dónde está. Clara miró al perro. Shadow, ¿te acuerdas?, preguntó en voz baja. Shadow se levantó lentamente, con las articulaciones rígidas por las horas en el suelo frío, pero sus ojos estaban claros. Se dirigió hacia Earl con determinación, con la cola baja pero firme. Llegaron de vuelta al barranco justo después del amanecer. El cielo era una opaca lámina de color peltre, con nubes que se arrastraban por las cumbres. Había nevado de nuevo, borrando la mayoría de los rastros del caos de la noche anterior. Pero Shadow no necesitaba un mapa. Se dirigió a la ladera donde habían encontrado a Noah y comenzó a cavar, levantando copos de nieve fresca con sus patas. Solo tardó unos minutos. De debajo de un montón de nieve revuelta y escombros cubiertos de escarcha, Shadow sacó una bota táctica negra. Sus cordones aún estaban atados, su cuero rígido por el frío. Earl la tomó con cuidado y le dio la vuelta. El talón estaba desgastado, raspado, pero algo era extraño. Clara se había unido a ellos para entonces e inmediatamente reconoció el contorno revelador. Un compartimento había sido tallado en la base. Earl usó su multiherramienta para abrirlo. Dentro había una pequeña memoria USB envuelta en un trozo de papel de aluminio impermeable. Clara contuvo la respiración. Llevémosle esto al sheriff. Al final de la tarde, el contenido del disco duro había sido descifrado y cargado en la base de datos del Departamento de Policía. Era incriminatorio: fotos de vigilancia, registros de pagos, registros GPS ocultos y nombres, docenas de ellos, vinculados a la red de contrabando de Crimson Ridge. La red había estado operando durante casi un año, utilizando rutas nevadas y senderos forestales abandonados para transportar sustancias ilegales a través de las fronteras estatales. El sheriff Clay Dobson, calvo y de mandíbula cuadrada, con una voz ronca, sostenía el disco duro en la palma de la mano como si fuera oro. Esto es un golpe mortal, dijo, entrecerrando los ojos. Lo tenemos todo. La agente Megan Harris, sentada a su lado con el ceño fruncido, echó un vistazo al mapa extendido sobre la mesa. El escondite de la cantera coincide con las etiquetas GPS. Han estado usando los antiguos túneles de voladura durante meses. Preparen a su equipo, dijo Dobson. Nos movemos esta noche. Esa noche, bajo un cielo negro salpicado de estrellas tan frías que resultaba difícil parpadear, el Departamento de Policía de Ash Hollow, con el apoyo de grupos de trabajo regionales, lanzó una redada con múltiples unidades. Motos de nieve y todoterrenos entraron silenciosamente en la cuenca de la cantera. Agentes armados irrumpieron en la entrada de la guarida subterránea poco después de la medianoche. Capturaron vivos a los 10 sospechosos. Entre ellos estaba Dean Archer, un antiguo oficial de logística convertido en contrabandista, con una larga cicatriz en la mandíbula y una mirada vacía. Había sido un voluntario condecorado de rescate de montaña. Ahora era el artífice de un imperio criminal. Con él se encontraban armas, dinero en efectivo y suficiente droga para abastecer a 5 condados. La operación Crimson Ridge se desmoronó en una sola noche. Y todo comenzó con un mensaje escondido en una bota. Ash Hollow, otrora un rincón tranquilo y olvidado de Colorado, parecía ahora contener la respiración. La nieve aún cubría los tejados de las viejas cabañas, y las montañas que rodeaban el pueblo estaban envueltas en la niebla. Pero dentro, la calidez de la cabaña donde Noah se recuperaba contrastaba notablemente con el frío del exterior. El suave zumbido de la estufa de leña y el tintineo de los platos creaban una extraña sensación de paz que hacía mucho tiempo que no se sentía en el pueblo. Noah Carter había pasado las últimas 2 semanas en cama, recuperándose de las secuelas físicas de la tormenta y sus heridas. Aún tenía las costillas magulladas y el tobillo torcido por la cuerda que lo había atado. Pero la fiebre finalmente había remitido y poco a poco recuperaba fuerzas. Cada día se sentía un poco más el mismo y un poco más a gusto en Ash Hollow, aunque todavía no lo había aceptado del todo. No quería volver a la ciudad.
Allí no había nada para él salvo las sombras de lo que casi le había costado la vida y los dolorosos recuerdos de su fracaso. No, Ash Hollow era diferente. Era un lugar seguro. Clara Monroe había sido una presencia constante desde la noche en que lo sacaron del barranco. No era solo una rescatista. Era una mujer fuerte que irradiaba una autoridad serena que hacía que Noah sintiera que nada volvería a lastimarlo, al menos mientras ella estuviera cerca. Su paciencia con él era palpable, y cuando no estaba atendiendo al perro que había estado entrenando, siempre lo vigilaba, asegurándose de que bebiera suficiente agua o de que sus piernas no se entumecieran por pasar demasiado tiempo en la cama. Shadow, por supuesto, nunca se había separado de Noah. El perro, a pesar de las pocas cicatrices que llevaba por años de servicio, era tan dócil como una brisa a su alrededor. Sus ojos color ámbar nunca vacilaban en su constante vigilancia, y se había ganado un lugar en el sofá junto a la chimenea, donde se recostaba con la cabeza apoyada en los pies de Noah. Una tarde, mientras Noah estaba sentado a la mesa de la cocina tomando una taza de té, Earl Whitmore entró en la habitación cargando una caja de herramientas. Earl se había convertido en una especie de padre adoptivo para Noah desde la noche en que lo encontraron. El anciano era brusco, con las manos curtidas y callosas por años de trabajo, pero sus ojos eran bondadosos. Su barba gris había crecido en las últimas semanas, y su ropa siempre era práctica, camisas gruesas de franela y botas pesadas, a pesar del calor que ahora se filtraba en la cabaña. «Vamos, Noah, levántate», dijo Earl con voz cálida pero firme. «Es hora de que dejes de estar cabizbajo. Tengo algo que enseñarte». Noah levantó la vista, confundido pero curioso. «¿Qué es eso?» Earl simplemente sonrió y le hizo un gesto para que lo siguiera. Noah vaciló un instante, luego dejó la taza y siguió cojeando al hombre mayor. Earl lo condujo afuera, donde el manto de nieve fresca hacía que el patio pareciera impecable. En el límite de la propiedad, justo detrás de la cabaña, Earl había construido un pequeño cobertizo de madera. Nada grandioso, pero lo suficientemente resistente para albergar lo que Noah pronto comprendió que estaba destinado a él. «Un pequeño detalle para ti», dijo Earl, manteniendo la puerta abierta. Dentro, la habitación era acogedora, una pequeña cama plegable junto a la ventana, un espacio para leer o trabajar, y una cálida estufa de leña que crepitaba en la esquina. Era una habitación destinada a la paz, destinada a la recuperación. «No necesitas volver a la ciudad», dijo Earl, con la voz más suave ahora. «Quédate aquí, Noah. Ahora eres de la familia». Noah se quedó en el umbral, con la garganta anudada. Siempre había sido un hombre solitario, pero en ese momento, rodeado por la tranquilidad de Ash Hollow, se dio cuenta de que tal vez ya no necesitaba estar solo. El peso de las últimas semanas, el miedo, el dolor, la pérdida, se había aliviado un poco. Quizás, solo quizás, aquí era donde podía reconstruir su vida. Durante los días siguientes, Noah empezó a sentirse más a gusto. Comenzó a ayudar a Earl en la cabaña, cortando leña, haciendo pequeñas reparaciones. Pero lo que realmente lo hizo sentir que pertenecía fue cuando Clara Monroe entró en la cabaña una tarde con una sonrisa que se extendió por su rostro como un secreto que ya no podía guardar. «Tengo algo para ti», dijo, colocando un juego de correas de entrenamiento sobre la mesa. Noah arqueó una ceja. «¿Entrenamiento?» «Sí, en efecto», respondió ella. «Vas a ayudarme con los perros nuevos. Necesito un par de manos extra, y Shadow no puede estar en todas partes a la vez». Noah se rió entre dientes al pensarlo. Shadow era una presencia constante, pero nunca pedía atención. «¿Qué necesitas que haga?» Clara se inclinó hacia adelante, con los ojos brillando con una chispa traviesa. «Estoy poniendo en marcha un nuevo programa de entrenamiento canino en el antiguo almacén del ayuntamiento. Hay perros de toda la zona que necesitan entrenamiento para búsqueda y rescate. Pensé que nos vendría bien la ayuda de alguien que sepa trabajar con animales». Noah asintió, sintiendo un propósito en el pecho. Quizás no podría regresar al servicio activo como policía, pero esto era algo a lo que podía contribuir, algo que podía ayudar a construir. Bajó la mirada hacia Shadow, que estaba sentado a sus pies, con los ojos muy abiertos como si él también comprendiera que este era el siguiente capítulo. «Hagámoslo», dijo Noah, con una nueva pasión encendiéndose en su interior. «Démosles a estos perros una nueva misión». Las semanas siguientes estuvieron repletas de actividad.
Clara organizó sesiones de entrenamiento en el antiguo almacén a las afueras de Ash Hollow. El espacio era amplio, con techos altos y vigas de madera, perfecto para circuitos de agilidad y simulacros de búsqueda. Se trajeron perros de todas las razas de refugios cercanos. Muchos habían sido abandonados y algunos rescatados de situaciones extremas. Cada uno tenía su propia historia, sus propias cicatrices. En cuanto a Shadow, se convirtió en el líder no oficial del grupo. Sus años de experiencia eran invaluables, y su presencia tranquila les brindaba a los demás perros una sensación de seguridad. Noah se encontró trabajando cada vez más junto a Clara, aprendiendo las complejidades del entrenamiento de búsqueda y rescate, creando un vínculo con los perros y especialmente con Shadow. Y así, los tres, Clara, Earl y Noah, se convirtieron en una especie de familia. No era la familia que Noah había imaginado, pero era la que necesitaba. Había amor en los pequeños momentos, las risas compartidas junto al fuego por la noche, las conversaciones silenciosas entre Noah y Clara mientras trabajaban codo con codo, y el vínculo tácito entre un hombre y su perro. Earl, que había estado solo durante tantos años, a menudo contemplaba a la pequeña familia que habían formado con una especie de satisfacción silenciosa. Le había abierto las puertas a Noah, y al hacerlo había reavivado una calidez que no sentía desde hacía años. Y por encima de todo, las estrellas en el cielo de Ash Hollow centelleaban, testigos silenciosos de un nuevo comienzo para la familia que habían encontrado en el frío. El sol matutino se abrió paso entre las nubes, derramando una tenue luz dorada sobre la inmensidad nevada de Ash Hollow. La primavera aún no había llegado del todo, pero el aire de la montaña se sentía diferente, más ligero, como si la tierra despertara de un largo letargo. El suelo seguía congelado, pero la luz del sol dejaba entrever un atisbo de calidez, una promesa del deshielo que se avecinaba. Los árboles, aún cargados por el peso de la estación, crujían con la suave brisa. Todo parecía cobrar vida de nuevo, respirando al compás del lento giro del mundo. Dentro de la cabaña, Noah Carter estaba sentado junto al fuego, con una taza de café entre las manos. Sus ojos, aunque cansados, reflejaban una calidez que no había tenido hacía apenas unos meses. La habitación era tranquila. No se oían pasos apresurados, ni alarmas ni llamadas frenéticas, solo el suave murmullo de la vida, el pulso silencioso de la normalidad que Noah había llegado a apreciar. Podía oír el leve sonido de las patas sobre el suelo de madera, el ritmo familiar y constante de los movimientos de Shadow. El pastor alemán se había convertido en una especie de pilar para la pequeña familia que habían formado. Siempre estaba al lado de Noah, observándolo, esperando y, cuando era necesario, alejándolo de sus propios pensamientos. El perro se había convertido en algo más que un compañero. Se había convertido en el ancla de Noah. Esa mañana, sin embargo, algo era diferente. Noah alzó la vista al oír el suave raspado de unas garras en el suelo. Shadow estaba de pie cerca de la puerta, con las patas algo inestables, como si tanteara el terreno. Sus ojos ámbar oscuro estaban fijos en Noah, firmes, llenos de intención. Shadow dio un paso vacilante hacia adelante, luego otro. Se movía despacio, metódicamente, con una postura cautelosa pero decidida. El corazón de Noah dio un vuelco. El perro estaba de pie. El recuerdo de la herida, de la noche helada, de los restos bajo el puente, cruzó por la mente de Noah. Shadow había pasado por tanto, y él también. La idea de que Shadow pudiera volver a caminar algún día les había parecido imposible cuando lo encontraron por primera vez, rígido y maltrecho por el frío. Pero allí, en la tranquila calidez de la cabaña, Shadow se estaba levantando. Lenta pero seguramente, levantó sus patas delanteras, las apoyó firmemente y luego, con un esfuerzo visible, empujó contra el suelo con las traseras. Fue un movimiento lento y laborioso, pero real. Shadow se puso de pie por sí solo, sus patas temblaban por el esfuerzo, su cuerpo se balanceaba ligeramente como si estuviera probando su propia fuerza. Noah se levantó, la taza se le resbaló de las manos sobre la mesa, el tintineo de la cerámica casi se perdió en el sonido de los latidos de su corazón. Se acercó al perro, cauteloso pero emocionado, conteniendo la respiración. Extendió una mano, pero la mirada de Shadow se mantuvo firme. El perro emitió un leve gemido, su cola se movió débilmente antes de dar otro paso, más fuerte esta vez. «Mírate, muchacho», susurró Noah, con la voz temblorosa por la emoción. «Estás de pie». Una risa brotó del pecho de Noah,
la primera risa genuina que había tenido en semanas. No era una risa fuerte, ni precisamente alegre. Era el tipo de risa que surge del alivio al ver algo imposible hacerse realidad. Algo que antes parecía perdido, ahora mostraba un destello de vida. Noah acarició el pelaje de Shadow con los dedos, rascándole suavemente detrás de las orejas, y el perro se acurrucó contra su caricia, cerrando los ojos con satisfacción. Durante unos instantes, simplemente permanecieron allí juntos, hombre y perro, en la tranquila paz de la mañana. Shadow no solo caminaba. Estaba recuperando lo que había perdido, paso a paso, con cierta vacilación. Y para Noah, era como si él también estuviera dando esos pasos con él, pequeños, tentativos, pero avanzando al fin y al cabo. Más tarde esa tarde, Clara llegó para ver cómo estaba Noah. Entró en la cabaña con su habitual sonrisa radiante, pero un brillo apareció en sus ojos cuando vio a Shadow de pie. ¿Es esto lo que creo que es?, preguntó con voz suave, llena de incredulidad. Noah asintió, aún de pie junto a la puerta por donde Shadow había entrado lenta y cuidadosamente. Está de pie. De verdad está de pie. Clara rió entre dientes, pasándose una mano por los ojos. Es todo un espectáculo, ¿verdad? No es broma, dijo Noah, con una sonrisa que se extendía por su rostro. Ha estado moviéndose despacio, pero por fin nos está demostrando que todavía lo tiene. Sabía que podía hacerlo. Clara le puso una mano en el hombro. Los dos lo sabían. No es solo Shadow quien regresa, Noah. Tú también. Noah tragó saliva, con el corazón latiéndole con fuerza. La había oído decir esas palabras antes, pero ahora tenían un significado que no había comprendido del todo hasta ese momento. Era cierto. Había recorrido un largo camino, no solo físicamente, sino también espiritualmente, y en parte se lo debía a Shadow. La semana siguiente, Noah empezó a trabajar más de cerca con Clara. Había comenzado a ayudar con el entrenamiento de rescate canino en el antiguo almacén a las afueras de Ash Hollow. El programa de Clara había crecido constantemente desde el invierno. Cada vez llegaban más perros, rescatados de refugios, abandonados o con antecedentes traumáticos, para ser entrenados en operaciones de búsqueda y rescate. Al principio, Noah simplemente observaba, aprendiendo los métodos que Clara utilizaba para entrenar a los perros en misiones de rescate. Pero pronto, Shadow se convirtió en algo más que un símbolo de esperanza para los perros. Como uno de los perros de búsqueda más experimentados, Shadow se convirtió en la figura principal del programa de Clara. Era a la vez maestro y alumno, enseñando a los demás perros a concentrarse, a trabajar en equipo y a escuchar las órdenes necesarias para salvar vidas. Shadow también comenzó a participar en terapia para niños con traumas emocionales y psicológicos. En las tranquilas y cálidas tardes que siguieron, Noah acompañaba a Clara al centro comunitario local, donde Shadow se acostaba junto a niños que habían perdido su sentido de seguridad. Niños que, como Noah, necesitaban algo a lo que aferrarse. Shadow, con su presencia firme y su naturaleza gentil, se convirtió en su guardián silencioso. Su calma apaciguaba sus miedos, y pronto comenzaron a confiar en él tanto como él confiaba en ellos. Con el tiempo, la rehabilitación de Shadow fue más que simplemente volver a caminar. Se trataba del poder curativo, tanto para el perro como para las personas que lo rodeaban. Y durante todo el proceso, Noah estuvo allí, observando el constante progreso de Shadow, su propia sanación entrelazada con la de su perro. Noah nunca se había considerado un líder. Pero mientras trabajaba junto a Clara entrenando a los perros y ayudando a los niños, se dio cuenta de que tal vez esta era la familia que había necesitado todo este tiempo. Y al caer la noche, cuando las estrellas centelleaban sobre la cresta, quedó claro que tanto Shadow como Noah habían encontrado un nuevo propósito en la compañía del otro. No solo se estaban recuperando, sino que avanzaban juntos. El cálido sol de verano se filtraba entre los árboles, proyectando largas sombras sobre los terrenos de la pequeña escuela en Ash Hollow. Habían pasado algunos meses desde los sucesos bajo el puente, y aunque las cicatrices de aquella noche aún estaban frescas en la mente de Noah, el pueblo había comenzado a sanar. La comunidad se había unido como Noah no había visto en años. Familias y extraños por igual, todos unidos por algo mucho más grande que ellos mismos. Hoy era la celebración anual de verano del pueblo, un día de juegos, música y risas que sacaba a todo el pueblo al aire libre. Pero para Noah, era más que un simple festival. Era el día en que contaría su historia.
La historia que lo había salvado. La historia de cómo un perro llamado Sombra lo había rescatado de las fauces de la muerte, no una, sino 2 veces. Noah se paró frente a los niños reunidos, quienes lo observaban con los ojos muy abiertos y llenos de curiosidad mientras hablaba. Lo habían invitado a hablar en la asamblea escolar, algo que no esperaba, pero que había llegado a apreciar. Los niños habían seguido de cerca las noticias de su recuperación y estaban ansiosos por escuchar en persona al hombre al que consideraban un héroe. Muchos de ustedes conocen mi historia, comenzó Noah con voz firme pero suave. La historia de cómo me encontraron frío y malherido bajo un puente en medio de la nada. De cómo casi no lo logro. Los niños escuchaban con atención, pendientes de cada palabra. Pero lo que quizás no sepan, continuó Noah, es que no lo logré solo. Había un perro, una de las criaturas más valientes y leales que he conocido. Se llama Shadow. Mientras hablaba, Shadow, ahora de pie orgullosamente a su lado, meneaba la cola lentamente, como si supiera que ese momento era tanto para él como para Noah. El perro se había convertido en una especie de leyenda en Ash Hollow. No solo un héroe, sino un símbolo de perseverancia, lealtad y el vínculo entre humanos y animales. Shadow ya no era solo el compañero de Noah. Se había convertido en el héroe de la caverna, un título honorífico que el pueblo le había otorgado durante una ceremonia pocos días antes. Shadow lucía el reconocimiento con serena gracia, sus ojos ámbar suaves pero llenos de comprensión, como si supiera lo mucho que significaba para la gente que lo había visto resurgir de las ruinas de su pasado. Noah hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras calara en las mentes jóvenes que tenía delante. Miró a los niños, con el corazón rebosante de orgullo. Shadow no solo me salvó a mí. Salvó al pueblo de maneras que jamás comprenderán del todo. Me demostró que no tenemos que estar solos, por muy mal que se pongan las cosas. Se giró hacia el perro, que ahora estaba sentado atentamente a sus pies. Shadow, ven aquí. El perro se levantó y caminó con paso firme hacia Noah, quien se arrodilló para abrazarlo, con el peso de su historia compartida presionando entre ellos. Los niños jadearon, algunos incluso aplaudieron, asombrados por el vínculo entre el hombre y el animal. Noah se enderezó y volvió a mirar a la asamblea. Sacó algo de su bolsillo, un pequeño medallón de plata. Brillaba a la luz del sol, con la inscripción Héroe de Hollow, grabada bajo la silueta de un perro y un hombre. Esta medalla, dijo Noah, alzándola, no es solo para Shadow. Es para todos nosotros, para la familia que encontramos el uno en el otro, para las lecciones que hemos aprendido sobre lealtad, fuerza y la voluntad de luchar cuando todo parece perdido. La multitud vitoreó mientras Noah colocaba la medalla alrededor del cuello de Shadow, abrochándola suavemente antes de darle una última caricia cariñosa. La cola del perro volvió a menearse, con los ojos brillantes de reconocimiento. Pero la celebración estaba lejos de terminar. Cuando Noah y Shadow bajaron del escenario, un niño entre la multitud les llamó la atención. El niño, de unos 9 años, permanecía inmóvil, con la cabeza gacha. Tenía la cara manchada de tierra y la ropa remendada, como si no lo hubieran cuidado adecuadamente en mucho tiempo. Sin embargo, sus ojos reflejaban algo más, algo que Noah reconoció: dolor. El niño apretó los puños sobre su regazo y sus labios temblaron ligeramente. Noah notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos recorrían nerviosamente la multitud. No estaba allí por diversión. No estaba allí por la celebración. Estaba allí porque alguien lo había obligado. Noah sintió compasión por él. Se dio cuenta de que algo andaba mal. Le hizo una seña a Shadow, quien pareció comprender y se acercó al niño sin dudarlo. El andar de Shadow era firme y seguro, pero sus movimientos eran lentos, deliberados, como si supiera que estaba a punto de cambiar la vida de alguien. El niño levantó la vista justo cuando Shadow llegó a su lado, y el perro bajó la cabeza, apoyándola suavemente sobre la rodilla del niño. El contacto fue ligero, pero suficiente. Suficiente para romper la represa que había estado conteniendo el torrente de dolor. Los labios del niño temblaron antes de que una sola lágrima rodara por su mejilla. Sollozó una vez, luego otra, y pronto se abrieron las compuertas. Abrazó a Shadow por el cuello, su pequeño cuerpo temblando de sollozos. Shadow, imperturbable, se apretó contra el niño, apoyando la cabeza contra su pecho. Noah se mantuvo a cierta distancia, observando la escena.
Reconoció el dolor en los ojos del chico, el tipo de dolor que proviene de la pérdida, de no sanar nunca del todo, el tipo de dolor que él también había soportado no hacía mucho. El chico finalmente se apartó, secándose los ojos con la manga. Miró a Shadow, con una expresión más suave ahora, y susurró, «Gracias». Noah se acercó lentamente y se arrodilló a su lado. «¿Estás bien?», preguntó con dulzura. El chico asintió, aunque su rostro aún estaba surcado por las lágrimas. «Extraño a mi papá», dijo en voz baja, apenas un susurro. No sabía cómo sentirme mejor. «Lo sé», dijo Noah con voz comprensiva. «Es difícil. Pero no tienes que hacerlo solo». El chico sorbió por la nariz de nuevo y asintió. «Creo que Shadow me va a ayudar». Noah sonrió y le puso una mano en el hombro. «Yo también lo creo». Desde ese momento, Shadow se convirtió en algo más que un símbolo de supervivencia. Se convirtió en un sanador, un consuelo, un salvavidas. Y mientras el niño se ponía de pie, secándose las lágrimas, Shadow permaneció a su lado, una silenciosa promesa de apoyo y comprensión. A medida que avanzaba el día y las festividades continuaban a su alrededor, Noah no pudo evitar sentir una profunda satisfacción. La misión no había terminado. Apenas había comenzado. Todavía había personas a quienes curar, heridas que sanar y vidas que tocar. La misión continuaba, y Shadow, con Noah a su lado, estaría allí para ayudar a llevarla a cabo. Al llegar al final de este viaje, recordamos el poder del amor, la lealtad y la sanación. En los momentos más oscuros, cuando nos sentimos abandonados, perdidos o destrozados, siempre hay una luz que nos guía. A veces en forma de un compañero inesperado, a veces en la bondad de un desconocido, y a veces en un milagro que nos rescata del abismo. La historia de Shadow es más que el relato de un perro y su dueño. Es un testimonio de la resiliencia del espíritu, de las fuerzas invisibles que actúan cuando menos lo esperamos. Es un recordatorio de que en la vida, cuando sentimos que caemos, hay algo superior, algo divino, que nos sostiene incluso cuando no podemos verlo. Es como si la mano de Dios se extendiera hacia abajo, ofreciéndonos consuelo, fuerza y esperanza cuando todo parece perdido. En nuestra propia vida, puede que no siempre veamos los milagros manifestarse como esperamos. A veces son pequeños susurros de esperanza en un momento de quietud, un cambio repentino de rumbo, una transformación en nuestros corazones. Pero estos milagros son reales. Suceden cada día. Así que tómate un momento hoy para reflexionar sobre las bendiciones que tienes. Recuerda que siempre hay luz, incluso en los lugares más oscuros. Y nunca estamos realmente solos. Comparte tu historia, comparte tus sentimientos y mantén la fe en el camino que tienes por delante. Si crees en el poder del amor, la lealtad y los milagros que nos rodean cada día, te animo a compartir esta historia. Comenta abajo con amén si te ha conmovido el poder de la bondad. Y si esta historia te ha recordado que la esperanza siempre está a nuestro alcance, no olvides suscribirte para no perderte ninguna otra historia de valentía y fe. Que Dios te bendiga y te proteja.